Tenemos venta, por favor, cooperen con la iglesia, cooperen para ayudar a la iglesia en las diferentes actividades, y si podemos ayudar a través de las comidas para las personas, porque en febrero los jóvenes tenemos 3 días, vayan ahorrando, 3 días de un retiro de 3 días, pero hay esquí para esquiar, ¿ok? Vamos a esquiar, va a estar lindo y cuesta como $100. Así que empiecen a ahorrar, y si las hermanas de las comidas pueden ayudar a alguien con problemas económicos para que vaya, gloria a Dios por ellos. Oramos. ¿Alguna otra cosa que se me olvide? ¿Algo que se me olvide? Nada. Denle bienvenida, saluden a la persona que no hayas visto, aquellos que son más nuevos, dale la bienvenida. Si no habías visto a alguien, dile: hey, me da gusto, no sé si venías antes que yo antes que tú, pero qué bueno que estás aquí. Dios te bendiga, denle un abrazo. Somos hermanos en Cristo, descendencia de Dios, herederos de Dios según la promesa de Abraham. Amén. Es más, bendícelo y dile: Dios te bendiga, heredero. Dios te bendiga, heredero. A empezar a confesar como la Biblia nos llama. No tener pena, así nos llama la Biblia. Y si así nos llama la Biblia, no permitas que Dios tenga que decirte: mira, hijo, te prometo, te juro por mí, que lo que te estoy diciendo es verdad. No permitas que eso pase. Simplemente confiésalo, créelo. Amantísimo Padre Celestial, hay un testimonio de mi hermano que muchos de ustedes no lo conocen. Yo lo conozco hace 4 años, 3 años. Y hace 3 años, usted no lo conoció, pero él y su familia fueron salvados por Dios. Hace 3 años Dios le permitió la vida por algo, porque tiene un propósito. Hubo 2 niñas que murieron en ese accidente hace 3 años. ¿Sabes por qué? Ya estaban listas. Dios ya las quería. Y Dios le dijo: yo tengo algo para ti, para tu familia todavía aquí en la tierra. Y hace 3 años, 4, y Él me ha estado visitando. Y hace poco, ¿cuándo fue? El miércoles hubo otro accidente en el cual mi hermano estuvo involucrado. El carro quedó destrozado. El carro quedó inservible. Su hijo Tim me contaba, en el carro, cualquier cosa en el carro que quedó destrozado, pero él quedó bien, con dolores, con golpes y con un llamado de Dios a su corazón, con un llamado de Dios a él y a la familia. Quiero que cierres sus ojos y ores por él, por favor. Levanta tu mano hacia en dirección hacia él. Y usted levántela en forma de recepción. Esa oración que viene de tu corazón. Esa oración que venga de tu corazón, no de tu mente, de tu corazón, dando gracias a Dios por la vida. Dando gracias a Dios por la vida de mi hermano Telles. Pero también pídele a Dios que lo sane. No sé si hay problemas en el corazón, si hay problemas en la cabeza, si hay problemas en el cerebro, si hay problemas en los intestinos, si hay problemas en cualquiera de sus partes. Cualquier problema que haya, que Dios lo sea sanando. Abre tu boca y pídele a Dios. Abre tu boca y sé intercesor. Abre tu boca y no lo hagas con tu mente. Abre con tu boca y dile: Dios sánalo en el nombre de Jesús. Cualquier cosa que haya sido, en el nombre de Jesús, sánalo, Padre Celestial. Sé sanándolo, sé quitando dolencias, sé quitando todo mal que haya en su corazón, en su hígado, en sus pulmones, en su cerebro, en su mente, Padre Celestial, en cualquier parte de su cuerpo. Señor amado,
sanidad sobre él. Declaramos que tú, Señor, aleluya, tienes un propósito perfecto, hermoso para su vida. Y todo lo que tú le has permitido es porque tú quieres ayudarle. Padre Celestial, haciéndole saber: estoy preparándote, tengo algo para ti, tengo algo para tu descendencia, un plan mucho más grande que es de un plan humano, un plan eterno, un plan de vida. Y ese plan lo quiero hacer contigo, tu familia, pero es menester, es necesario que tú, aleluya, que tú como sacerdote del hogar lleves a tu familia adelante en entrega, en control, en sinceridad y en honestidad a los pies de Dios. Padre amado, yo pongo a tu hijo, Señor bendito, mi hermano Telles, que tú, Señor, lo has guardado. Dale la guianza, dame la guianza, la enseñanza para poder caminar con él en medio de esto, en medio de esta situación, y que él pueda, Padre Celestial, encontrar que lo que tú tienes para él es mucho, Padre Celestial, por el cual has permitido la vida, por el cual has permitido estar con nosotros, por el cual has permitido, Señor, estar con su familia. Quizás para hoy, Señor, estuviéramos velándolo. Quizás para hoy, Padre Celestial, estuviéramos llorando por su ausencia. Pero tú, bendito Dios, tú en tu misericordia, tú en tu bondad le has dado la vida. Le has dado la vida nuevamente. Y te doy gracias por él. Gracias por su familia. Declaramos sanidad y declaramos que tus planes se cumplen en su vida y en su familia. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias, bendito Dios. Amén. Que Dios el Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Jesucristo su Hijo, que murió en la cruz del Calvario por amor a ti y a mí, y el Espíritu Santo, su poder y su guianza vaya con nosotros el resto de la semana. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Bendiciones. Amén.